quién se le ocurre grabar en verano? Bueno, hoy me he levantado Salsona, hoy vamos a acabar con Meta. Empezaremos hablando de la IA, ¿vale? Porque creo que en general cuando hablamos de este tema nos centramos mucho en posibles futuros como si nos quitarán el trabajo o si se alzarán contra la humanidad. Pero amor, no vivimos en Yo Robot y toda esta teorización legítima pero lejana, a mi parecer le está quitando el foco a los puntos verdaderamente preocupantes del estado de la inteligencia artificial hoy en día. Ya sé que empezar el vídeo sobre explicando los puntos que voy a tratar no es muy sexy, pero es que me veo venir que me van a llamar milenarista, o ludista, o tecnófoba, o alguna cosa similar, y es que no es así. Supongo que estaréis al tanto del drama. A principios de junio, Meta anunció que a partir del 26 de junio entrenaría su modelo de la IA con la información de nuestros perfiles de Facebook, Instagram, y para mí esto fue la gota que colmaba el vaso. Así que hoy tocaremos dos temas, inteligencia artificial y Meta. Y intentaré haceros ver por qué las dos combinadas son una receta para el desastre. Hay que entender que estamos en un momento explosivo para el desarrollo de la IA. Y esto conlleva pues mucha incertidumbre, divergencia de opiniones en el ámbito científico, cierto misticismo y filosofía, y todo esto exacerbado por un sensacionalismo mediático y unas empresas que han invertido muchísimo dinero. Y llama bastante la atención la cantidad de discurso catastrofista que hay alrededor de la IA. Quiero decir, el riesgo existencial de la IA tiene su propia sección en Wikipedia y es mucho más extensa de lo que uno podría pensar. Pero el problema para nosotros es saber identificar dónde acaba este milenarismo. Estos clamores por la venida de un fin del mundo, como ya tuvimos en el año 2000 y en 2012, porque sinceramente no somos la generación ni de los Tamagotchis ni de los Pokémon, somos la generación de los apocalipsis, que es que yo llevaré ya 4. Se va a enterar la Marta porque ahora que vuelvo a tener paletas voy a ser la más chula de tercero A. Por eso vamos a empezar hablando del estado actual de la inteligencia artificial para averiguar si hay algún problema o no. Dicho esto, vamos a calmarnos, vamos a coger algo fresquito, a sentarnos y a escuchar la tita Jack, ¿vale? Porque hoy hay tema. Empezamos. Nuestra historia empieza un 14 de marzo de 2023, un día de viento y fresquito por la tarde. La salida de ChatGPT 4 trajo varias novedades importantes, de las cuales voy a destacar dos. Primero, una suerte de percepción espacial al poder identificar volúmenes, entender modelos espaciales o incluso crear gráficos ASCII. Y por otra parte, una primera versión de la teoría de otras mentes, básicamente que en cierto grado podía entender diferentes perspectivas según individuos y sus circunstancias. De hecho, hubo un experimento bastante destacado en el cual la IA se tenía que enfrentar a resolver un CAPTCHA y como no podía hacerlo, sugirió contratar a alguien a través de una página como Fiverr para que lo hiciera por ella. Y cuando la persona contratada le preguntó si era una IA haciéndose pasar por humano, la IA dijo que no, que era una persona con impedimento visual que necesitaba su ayuda para resolverlo. Cabe decir que todo esto la IA lo hizo con cierta ayuda por parte del equipo. Este experimento levantó mucho discurso sobre si nos estábamos acercando a una IA propio consciente, si se habían roto las leyes de Asimov, o básicamente si el lobo se iba a comer a las ovejas eléctricas. Pero todo esto son puntos que yo no voy a abordar en este vídeo, ¿vale? Del mismo modo que no voy a abordar aspectos técnicos para explicar si esta inteligencia es real o simulada, o si necesita de más o menos andamiajes para conseguir estos objetivos. Eso deberíais pedírselo a una persona que sea experta en este tema, ¿vale? Yo soy una mamarracha con demasiado ancho de banda y muchas preguntas. En lo que yo me quiero centrar es en otra cosa. Después de la salida de ChatGPT 4, una serie de expertos en el desarrollo de la IA presentaron una carta solicitando el frenado en seco de estos experimentos y desarrollos durante 6 meses, justificando que hacía falta tiempo para afrontar los riesgos, peligros y cambios que derivaban de todo este progreso. Y esto de partida suena como algo bastante chocante y radical, ¿no? En plan, ¿frenar en seco los desarrollos? ¿Por qué? Y además, ¿cómo se supone que vamos a conseguir eso? La cosa es que esta carta venía firmada por un colmo de gente muy respetada dentro del campo, que decían que había muchos peligros, que no sabíamos lo que estábamos haciendo y que hacía falta tiempo para hacer de estos desarrollos algo seguro.
Así que yo, que insisto, no soy una experta en todo esto, me leí la carta y bueno, quiero destacar 3 puntos. El primero es que el desarrollo de la inteligencia artificial supone muchos cambios para el modelo de vida actual, de manera que hace falta tiempo y pararse a planear todas las maneras en que puede afectarnos. Pero las empresas están en una carrera sin frenos por un progreso que ni ellas mismas llegan a entender del todo. El segundo es que lo que ellos piden es desarrollar protocolos de seguridad rigurosos y auditables, ¿vale? No se trata de parar el desarrollo de la inteligencia artificial para siempre, se trata de evitar desarrollos descontrolados. También piden que a nivel nacional e internacional se creen organismos e instituciones especializadas en inteligencia artificial, que puedan regular estos experimentos, que obliguen a diferenciar el contenido real del artificial, por ejemplo, para evitar deepfakes, y que regulen la responsabilidad de daño provocado por inteligencia artificial, entre otras cosas. Y yo me vi estos 3 puntos y la verdad es que me parecieron muy razonables. Pero aún así, sí que es verdad que a lo mejor hay algunos detalles que se explican mejor en la sección de preguntas y respuestas frecuentes. Lo que la carta pide tratar son los peligros actuales de la inteligencia artificial, como discriminación, desinformación, mal uso, herramienta política, etcétera, etcétera, que muchos problemas que aún se está trabajando por entender. Lo que pretenden es llamar a un desarrollo controlado, evitar que el progreso de la IA siga adelante a costa de grandes males. También explican que estos 6 meses no serán suficientes para arreglar los problemas, pero servirán un poco a los políticos para ponerse al día y también servirán un poco como freno de mano para estos desarrollos descontrolados. Además, se trata de frenar solo los desarrollos más punteros, que no se van a ver amenazados por parar 6 meses. Y por último explican, que yo creo que es el punto más criticado por mucha gente, que esto de parar y limitar los desarrollos no es algo inaudito en la ciencia, que ya se había hecho para regular, comprender y limitar, por ejemplo, la biotecnología. A nivel personal, sí creo que las grandes tecnológicas han perdido un poco en el norte, en el sentido de que el desarrollo científico no es ni una carrera económica ni un concurso de egos, es un sistema riguroso de conocimiento. Y por mucho que haya gurús tecnológicos a los que les pone burros hacer lo que les dé la gana, el bienestar común va por delante. Porque si un porrón de los especialistas más importantes del mundo en un campo están preocupados, habrá que escuchar lo que tienen que decir. Sin embargo, la recepción de esta carta fue, por un lado desdeñosa y por otro lado alarmista. Por ejemplo, tenemos al gran filántropo Bill Gates, que dijo que 6 meses no iban a servir de nada, que la IA era algo revolucionario y que había que centrarse en identificar los problemas y tirar para adelante. Vamos a ver, Billy, Guillermito. Que la IA es una herramienta increíble con muchas cosas positivas, es algo en lo que estamos de acuerdo todos. La misma carta admite que estos 6 meses no serán suficientes, pero que son necesarios para que las cosas no empeoren. Que de esto se trata de parar un minuto, obligarnos a entender qué está pasando y evitar que las cosas empeoren. Se trata de controlar lo que estáis haciendo. ¿No será, Billy, que tienes mucho dinero invertido en esto? Que te está picando, que no te conviene. Digo. Pero bueno, también tenemos problema por el otro lado, porque si bien algunos desacreditaban el valor de esta pausa, había otros que clamaban al cielo por la ligereza con la que estábamos tratando el asunto. Aquí tenemos un artículo del Time en el que un investigador que lleva trabajando en IA desde 2001 dice que estos 6 meses de parón no son ni de cerca suficientes, que debemos afrontar la IA con la misma seriedad y severidad con que se tratan las armas nucleares. Claro, yo leo esto y pienso, ok, igual nos estamos pasando de rosca un poco ahora, ¿no? Tenemos este otro artículo de Ian Hogarth para The Financial Times que ya empiezo a leer con una mueca, porque sustituye lo que llamamos inteligencia artificial general o AGI por Godlike AI o inteligencia artificial divina. La AGI es como comúnmente llamamos a una inteligencia artificial que es competente en lo que son todas las áreas de lo que llamamos inteligencia, simplificando un poco. Pero bueno, decido tomarme lo de inteligencia artificial divina como un recurso literario y seguir leyendo. Y hay puntos en el artículo que sí me parecen interesantes. Expone la reciente explosión de grandes modelos de IA de cada vez mayor complejidad computacional. Esto a la par de una inversión económica que se te caen los huevos al suelo.
También habla sobre la complejidad añadida de que este desarrollo existe en una realidad geopolítica, es decir, que nosotros estamos a la carrera como lo está todo el mundo. Y es irónico porque justo este punto me recuerda inevitablemente a la carrera nuclear o a la carrera espacial. También habla sobre una evolución dispareja de la alineación de la inteligencia artificial, el campo dedicado a asegurarse de que los desarrollos sigan unos objetivos conformes a su diseño, es decir, que se tiene un control sobre el modelo desarrollado. Comenta que los progresos de la IA son increíbles, pero no han ido de la mano de una inversión en alineación, lo cual implica una herramienta muy potente sobre la cual no tenemos un control ni un conocimiento real. Por último también, en vez de simplemente equiparar la IA con las armas nucleares, hace una comparativa entre cómo investigadores y experimentos complejos y peligrosos, como pueden ser los relacionados con virus o drogas, se llevan a cabo en entornos muy controlados, y propone una solución similar para la IA. Y claro, pone mucho énfasis en que a esto hay que ponerse manos a la obra ya. Porque el desarrollo de la AGI es el objetivo explícito de muchas empresas, que están tomando decisiones en base a sus líderes privados, sin dar explicaciones a nadie. Y hostia, es que eso es verdad. Pero claro, este tipo de artículos proponen medidas mucho más radicales. Y además, los dos tienen algo que me crispa, que es la cita del tipo: pensando en todo esto, veo a mi hijo y pienso en cómo será su vida si todo sigue así, y me echo a llorar pensando en su posible muerte apocalíptica. Y digo esto, y de verdad que no quiero ridiculizar esa ansiedad, porque puede ser muy legítima. Insisto, yo no soy la experta en esto. Lo que pasa es que los discursos con este tono y preocupación por los niños, por una parte no tienen mucho agarre, porque ¿qué pasa? ¿Que si no tengo hijos o si ya soy muy mayor, pues para lo que me queda en el convento me cago dentro? Además, cuando mencionan a los niños tienden a ser muy manipulativos. Que esta manipulación puede ser más o menos legítima según el fin, y eso lo entiendo. Pero claro, yo lo veo y ya me pongo alerta. Y es que aquí viene la cuestión donde yo quiero ir a parar. ¿Cómo puedo yo diferenciar una opinión severa pero legítima de una opinión radicalizada y sin fundamentos? O de alguien que intenta simplemente explotar el sensacionalismo para tener una plataforma. Porque tampoco podemos deslegitimar una opinión simplemente porque nos parezca radical. Quiero decir, los cambios en la sociedad suceden porque aparece gente con ideas y opiniones que al principio parecen radicales para la mayoría, pero en las que poco a poco vamos diciendo: ahí hay algo. Quiero decir, esto ya pasó con el cambio climático y Al Gore, que no olvidemos fue víctima de un escarnio público por poner el foco en el cambio climático. Y luego resulta que, bueno, algo se podía hacer, algo sí se podía hacer al respecto, ¿no? Todo el tema de los niños de poco sirvió para frenar el cambio climático también. De hecho, tenemos el concepto de ventana de Overton, entre otros, para explicar cómo cambian estas ideas aceptables para la sociedad. Cómo una idea radical puede abrir o mover la ventana lo suficiente para que ciertas personas se atrevan a decir verdades incómodas. Pero claro, ¿y yo qué narices sé? Porque a mí todo esto no me aclara nada. Quiero decir, yo hay dos cosas que necesito entender. Primero, ¿cuál es la opinión general de los expertos? Segundo, estos problemas actuales de la inteligencia artificial, ¿qué son? ¿Ha pasado algo que me tenga que preocupar? Bueno, pues vamos a abordar la primera de estas preguntas. ¿Qué se cuece? ¿Qué opinan exactamente los expertos? Tenemos el paper perfecto para la ocasión, publicado a fecha de enero de 2024, en el que, durante 2023, se entrevistó a 2.778 investigadores top tier publicando en el campo de la inteligencia artificial. El paper toca un montón de temas, sobre los aspectos más técnicos o sobre dónde llegará la IA o cuándo conseguirá cada objetivo. Simplemente quiero destacar que el mismo paper se llevó a cabo el año anterior con las mismas preguntas y las previsiones de los expertos en un año se han acelerado bastante. El percentil 50 de los encuestados estima que, de seguir todo igual, la IA superará a la inteligencia humana en 2047, 13 años antes de lo previsto el año anterior. El mismo percentil 50 para la automatización total del trabajo ha descendido 48 años respecto al año anterior. Y lo mismo ocurre para casi todos los objetivos fijados para el desarrollo de la IA, que han descendido en un grado destacable de 2022 a 2023. Que vuelvo a decir, en todo esto hay mucha disparidad de opiniones, ¿vale? Pero lo que me interesa es simplemente que nos fijemos en cómo todo se ha acelerado mucho. ¿Por qué? Porque estos riesgos y problemas de los que hablaremos más adelante se están acelerando también. Si volvemos un poco al tema que nos atañe, menos de la mitad de los encuestados cree que para 2028 podremos dar explicación de las decisiones de la IA, que es un poco lo que hablábamos de no tener una comprensión real de estos modelos.
Y por lo que respecta a los próximos 30 años, más de la mitad de los encuestados tiene serias preocupaciones acerca de que la IA pueda favorecer la desinformación y los deepfakes, manipular la opinión pública, ser utilizada por líderes autoritarios para controlar a la población, disparar la desigualdad económica, agravar situaciones de desigualdad por género, raza u otros, o ser explotada por organismos y grupos peligrosos. Y un poco más del 70% de los encuestados opina que la investigación segura de la IA debería priorizarse más de lo que se está haciendo, un 35% siendo los que opinan que debería serlo mucho más. También quiero mencionar que la media mediana de encuestados que opinan que futuros avances en IA pueden ser un riesgo de extinción para la humanidad está alrededor del 15-20%. De aquí comentar dos cosas. Lo primero es que no es una cantidad despreciable, es aproximadamente un quinto. Por otra parte, estos datos no han experimentado variabilidad, es decir, que quienes lo han contestado ya lo pensaban el año anterior. En resumen, creo que podemos decir que la opinión generalizada de los expertos es un poco la siguiente. La IA es una herramienta muy potente, no acabamos de entender del todo los mecanismos internos que la hacen funcionar, es un peligro para toda la humanidad, no tanto por la herramienta en sí como por el posible mal uso que se puede hacer de ella, y no estamos invirtiendo lo suficiente en seguridad. Así que bueno, pues de puta madre. Quiero hacer un alto antes de pasar a hablar del mal uso que se ha hecho y se hace de la inteligencia artificial para insistir en lo difícil que es tener esta conversación por la disparidad y la cantidad de opiniones, intereses y discursos que hay cruzándose, porque esto impide que se tomen las medidas necesarias. Mientras estaba haciendo el research para este vídeo, por supuesto, me di de bruces con Geoffrey Hinton, a quien se llama el padrino de la IA y se le introduce casi siempre como la persona más citada del campo, tomándole por ello como un argumento de autoridad. Este investigador dejó Google para poder hablar abiertamente sobre la inteligencia artificial, pero no sé cómo tomármelo. Por una parte, me parece muy mono que sea el padre de la IA, pero teclee con 2 dedos. Nah, ahora en serio. Algunas de las cosas que dicen me parecen un poco exageradas, porque una vez más trae la discusión muchas veces a los puntos de que la IA tiene conciencia propia, que podría derrocar la humanidad, que son puntos que en mi ventana de Overton están lejos. Y yo diría que también lo están para la mayoría de los expertos, según el paper que os he enseñado antes. Y al ver esto sería muy fácil hacer una apelación al ridículo, desacreditarle porque en lo desconocido de la IA encuentra un misticismo que a mí me rasca la espiritualidad. I see, but how do you envision the future of deep learning? Live long and prosper. Pero al final, más allá de lo filosófico, el discurso de Hinton habla sobre la incerteza que hay alrededor de estos modelos y la poca comprensión que tenemos de ellos. Y esto es algo que sí preocupa a los expertos. Y este es uno de los puntos que me ha llevado a querer hacer este vídeo. Porque creo que en general cuando tratamos este tema, seamos nosotros o los medios, no lo estamos tratando con el suficiente respeto ni rigor. Es decir, hay un montón de intereses económicos, incertidumbre, misticismo, peligros, oportunidades fantásticas, y todo esto hace que sea muy fácil caer en falacias o argumentos que impiden que tengamos una conversación útil sobre el estado de la situación y qué debemos hacer. Por ejemplo, si el problema está en la carrera por la AGI, estamos hablando de una serie concreta de agentes que tenemos que pedirles que por favor frenen sus desarrollos. OpenAI con ChatGPT, xAI, la cosa de Elon Musk, Meta con Llama, Microsoft con Copilot, Google con Gemini, DeepMind con Gato y Anthropic con Claude. Y a veces parece que van a abordar estas preocupaciones y peligros actuales de la IA y luego me doy cuenta de que no. Aquí tenemos una entrevista en la que el científico jefe de la IA de Facebook dice que toda la discusión acerca de la IA derrocando la humanidad es estúpida, que hay riesgos reales de la IA que deben preocuparnos y que la gente pone el foco demasiado en estos otros problemas. Y yo digo, por fin, sí, vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? Y entonces se pone a hablarme de que el imperativo de dominancia es cosa de simios y que este comportamiento dominante está más relacionado con la testosterona que con la inteligencia. Y yo digo, ¿qué? O sea, que me estás diciendo que hay riesgos reales, actuales de los que tenemos que hablar. Pero en vez de hablar de eso, ¿qué tal? ¿Qué tal si te expongo mi paja mental sobre por qué la inteligencia artificial jamás intentará derrocar a la humanidad, que no tiene ninguna base científica, y que en vez de eso se basa en una cosa que no tiene nada que ver, para fingir que tengo una base científica en mis argumentos? Es que yo no puedo más.
Porque cuando las compañías que se están dedicando a desarrollar estos modelos de AGI hacen prensa para hablar del tema, lo hacen siempre para hablar en términos de crecimiento. ¿Cómo no? Aquí tenemos al CEO de Google hablando sobre la remodelación que hubo en Bing y sobre cómo ya no se trata de motores de búsqueda sino de motores de respuesta, que es una oportunidad sin precedentes para conseguir mayores márgenes de beneficios y que es una carrera muy emocionante para ellos. Y poco a poco, esa preocupación que tú podías tener sobre este tema se diluye. Porque ves, por un lado, opiniones que te parecen radicales, como comparar la inteligencia artificial con las armas nucleares, y ves, por otro lado, a las grandes empresas diciendo que, bueno, sí, hay algún problemilla, pero en realidad esto es súper emocionante y es una gran oportunidad. Y tú, pues dices, bueno, pues... Pero agárrate fuerte, porque tú ya estás harta de ir dando tumbos, no sabes a qué atenerte, cuando de repente, ¡pam! Aquí viene un comunicado del Centro para la Seguridad de NIA que simplemente dice: mitigar el riesgo de extinción a causa de la IA debería ser una prioridad global junto a otros riesgos de gran escala, como las pandemias o la guerra nuclear. Firmado nuestro amigo Geoffrey Hinton, Bill Gates, que parece ser que sí que le preocupaba algo el tema al final, el CEO de DeepMind, el de OpenAI, el de Anthropic, el cofundador de XAI, y no sé, una larguísima lista de investigadores y personas destacadas. A mí me dan calores. A mí me dan calores. Yo no puedo más. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te ha quedado claro, sí o no? Porque el mensaje más claro, directo, conciso, es que no puede ser. Y lo ha firmado todo Dios. Lo ha firmado presidentes, expresidentes, astronautas, un profe de la Universidad de Girona. A la que te despistas lo firmo yo. Vamos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos ante un problema tan serio como la guerra nuclear? ¿Y por qué nos estamos hablando del tema? Pues por lo que cabría esperar, porque hay muchísimo dinero invertido y muchísimo margen de beneficio que rascar. Sé que este último comunicado de repente es como un jarro de agua fría, pero es que tiene que serlo. Porque por algún motivo la conversación que debemos tener está siendo ofuscada por cuestiones futuras, misticismo y el optimismo despreocupado de las tecnológicas. Aún así, lo bueno es que sí que están pasando cosas. Creo que, aunque a nivel ciudadano no nos enteremos de mucho, porque tampoco podemos estar en todo, este último año ha habido mucho movimiento para legislar la inteligencia artificial. En octubre de 2023, Biden emitió una orden ejecutiva para el desarrollo seguro de la inteligencia artificial. Habla de estándares y seguridad, pero bueno, hasta donde he podido ver, parece que se dedica más a pedir informes, transparencia y seguridad, pero no limita ni exige nada. Después, en junio de 2023, la Eurocámara presentó la primera ley de inteligencia artificial a nivel europeo, que fue finalmente aprobada este marzo de 2024 y se aplicará a lo largo de los próximos 22-24 meses. Esta ley ya establece diferentes niveles de riesgo, obligaciones para los sistemas de alto riesgo y penas por infracciones, aplicaciones prohibidas y requisitos de transparencia, entre otras cosas. No es una ley perfecta, pero es una primera aproximación y hay muchos puntos interesantes a tratar. Por ejemplo, los márgenes de uso del reconocimiento biométrico por parte de las fuerzas de seguridad. También a escala global se están tomando acciones. En noviembre de 2023 se llevó a cabo en Reino Unido la Cumbre en Seguridad de Inteligencia Artificial, a la que acudieron 28 países, incluido China. Rusia, por lo que sea, pues no vino. Esta primera cumbre tampoco sirvió para concretar mucho, pero ya habla de la necesidad de crear un marco internacional para evaluar riesgos, cooperar en un desarrollo seguro, comprometerse con la transparencia y rendir cuentas de uso para proteger los derechos humanos. Todo esto para lo que la cumbre llama IA fronteriza, que son estos desarrollos más punteros de los que estábamos hablando antes. Luego, este mayo de 2024 se llevó a cabo una segunda minicumbre codirigida entre Corea del Sur y Reino Unido. Aquí ya llegamos a algo más concreto, donde las principales compañías de desarrollo AGI firmaron unos compromisos de desarrollo que comprenden diferentes aspectos de gestión de riesgos, transparencia y responsabilidad. Así que bueno, parece que sí que se están tomando medidas. Este era el objetivo de la pausa, hacer un llamamiento que las naciones han respondido, así que pues ya estaría, ¿no? A casa.
El guión pone larga espera, se levanta y se va. Pero no llevo pantalones, porque hace mucho calor. Así que no me voy a levantar. Bueno, ya vamos con el drama, ¿vale? Si recordáis en el paper en el que se encuestaba a los expertos sus preocupaciones acerca de la inteligencia artificial y sus peligros hoy en día, iban más acerca de manipulación, desinformación, favorecer la desigualdad, mal uso por parte de líderes autoritarios. Pero todo esto será porque algo ha pasado, ¿no? En plan, ¿de dónde vienen todas estas preocupaciones? Bueno, pues para hablar de esto quiero hacer una especie de estudio de caso, ¿vale? Vamos a coger, en este caso, a Meta, que es una empresa que desarrolla y hace uso de una inteligencia artificial, y vamos a entender por qué son una amenaza que llevamos más de 10 años subestimando. En marzo de 2018 empezaron a escucharse ecos sobre que Facebook se había visto implicada en el genocidio de 10.000 personas en Myanmar. El pueblo rohingya son una minoría musulmana en Myanmar perseguidos por un gobierno y una mayoría budista. La cuestión es que en 2018 las Naciones Unidas llevaron a cabo una investigación para intentar averiguar qué estaba pasando exactamente en Myanmar. Y lo que descubrieron fue... pues básicamente un genocidio donde se atentaba de manera sistemática contra los derechos humanos del pueblo rohingya. Pero la cuestión es que el informe de las Naciones Unidas menciona explícitamente a Facebook y habla sobre que el discurso de odio en esta plataforma está fuera de control y lo único que hace es exacerbar esta violencia. Y además menciona que la importancia y omnipresencia de Facebook en Myanmar lo hace un agente directo de esta radicalización. Pero al final uno tiene que ser comprensivo, ¿no? Quiero decir, Facebook es una red social cuyas dimensiones apenas podemos concebir. Claro, y Myanmar, bueno, ubícame Myanmar en un mapa, venga. ¿Y qué hablan en Myanmar? Se me complica, ¿verdad? Yo no sé. Claro, claro, pobre Facebook, esto está ya de repente, y bueno, les va a llevar un tiempo gestionarlo. Facebook sabía esto desde hacía años. En 2013, Aela Callan, estudiante de la Universidad de Stanford, se reunió con Facebook para hablarles del discurso de odio en Myanmar, las revueltas, los campos de internamiento y el papel que estaba jugando Facebook en todo esto. En 2015, David Madden tuvo una reunión con una docena de personas de Facebook para hablar de cómo se estaba explotando su plataforma para extender el odio contra los Rohingya. Y apenas movieron un dedo, se les avisó una y otra vez, y no tomaron las medidas necesarias. En 2015 tenían solo 2 personas que hablaran birmano. Para junio de 2018, después del escándalo, son solo 60 personas para controlar el tráfico de 18 millones de usuarios. Y meses después, seguían encontrándose miles de posts incitando a la violencia. Todo esto a sabiendas de que tenían problemas con el birmano, porque la inteligencia artificial no lo procesaba bien, porque era muy difícil. Y el propio Facebook lo admite. No es suficiente, dice un trabajador. Hemos tardado mucho en responder. Lo saben. Pese a todo, hasta donde he podido averiguar, no hubo unas consecuencias reales para Facebook. Que sí, se les señaló, se les obligó a presentar informes, se presentaron audiencias, pero ya está. Y ellos, por supuesto, se disculparon. Lo sentimos, no volverá a pasar, estamos tomando las medidas necesarias. Y tú, Facebook no se puede usar para esto. Te borramos la cuenta. Eso sí, la actualización que hicieron en 2020 de este tema tampoco da muchos detalles, ¿eh? Estamos en ello. Y es que cuando creías que por fin iban a pisar mierda, resulta que no. Porque en 2021 por fin un grupo de Rohingya presenta una demanda contra Facebook en el estado de California y esta demanda por un tecnicismo legal se tiene que echar atrás con la posibilidad de volver a ser presentada, pero ¿sabéis qué es lo peor? Que el genocidio en Myanmar empieza más o menos en 2013. ¿Y qué pasó ese mismo año? Que la regulación de telecomunicaciones en el país se relajó bastante, de modo que los smartphones hicieron su aparición en escena. Y Facebook se ofreció gratuitamente a todas las personas, de modo que pasó a convertirse de alguna manera en el canal oficial de comunicación. El número de usuarios de Facebook en Myanmar se disparó entre 2013 y 2018, y con ellos la desinformación y el odio. Y ojo, que correlación no implica causalidad, y soy perfectamente consciente de ello. El odio no aumentó porque aumentaran los usuarios de Facebook, y la causa del odio no es Facebook. Pero lo que sí fue es un catalizador directo para la extensión de estas actitudes reaccionarias por todas partes de manera masiva.
Y esto es lo que dice el informe de las Naciones Unidas. Sabían lo que estaba pasando, no tomaron las medidas necesarias y no les pasó nada. Como ya hemos visto, en 2013 Mark Zuckerberg estaba demasiado ocupado como para poder atender la crisis de Myanmar. Así que, ¿qué estaba haciendo? Bueno, pues un día se levantó y dijo: voy a darle internet a todo el mundo. Muy amable por su parte, ¿no? El plan constaba de dos partes. Para quienes vivieran en zonas no conectadas, por ejemplo en India o África, se iniciarían proyectos de conectividad que permitieran tener acceso a internet. Para aquellos que vivieran en zonas conectadas pero no tuvieran acceso a internet, Facebook hizo tratos con compañías telefónicas para que los usuarios pudieran acceder de manera gratuita, es decir, sin pagar datos, a servicios muy concretos y fundamentales, como por ejemplo Wikipedia, Facebook. Lo que querían era darles acceso a Facebook. Bueno, a este proyecto le cayeron palos por todas partes. Y es que en principio puede parecer muy altruista, ¿no? En plan, Marquitos Azucarillo, el salvador de los pobres dándoles acceso a internet. Pero no, porque este es el típico plan que suena muy altruista y que utiliza la oportunidad de crear un bien, porque realmente de esto podían salir cosas buenas, para colar un gran mal de tapadillo. Tanto activistas de los derechos humanos como gobiernos y hasta otras empresas privadas le dijeron: oye, te estás flipando un poco, ¿no? Porque dividir el acceso a internet en dos niveles, uno gratuito y uno de pago, viola el principio de neutralidad de red, que dice que todos los datos tienen que ser tratados de la misma manera. Y eso por no hablar de que fíate tú de que sea Facebook quien controle la infraestructura de la red y que todos los datos pasen a través de ellos, cuando la gestión de la privacidad y de la información que hacen es que da puñetera pena. Es que vamos, lo que me faltaba ya. Porque no nos engañemos, dar acceso a Wikipedia es una pantalla de humo para las verdaderas intenciones de Meta, que es básicamente convertir a millones de personas pobres en usuarias de Facebook y que Facebook sea una herramienta fundamental en sus vidas y que sea el único portal a internet que tienen. Es que es un plan perfecto en realidad. ¿Que no tenéis infraestructura de red? No te preocupes, nosotros la montamos. Ah, que no puedes pagar internet. No te preocupes, Facebook es gratis. ¿Qué más necesitas? Eso fue precisamente lo que hicieron en Myanmar. Dar acceso a millones de personas a internet a través de Facebook, porque de otra manera no podían tener acceso a internet. Y por culpa de eso, un dictador autócrata subió al poder. No, espera. Eso no fue en Myanmar. En Myanmar, Facebook facilitó el genocidio de miles de personas. ¿Dónde fue? ¿Fue en Estados Unidos? No, porque en Estados Unidos lo que hicieron fue participar en una campaña de desinformación que hizo que Trump subiera al poder. Entonces, ¿dónde fue? Ah, sí, fue en Filipinas, donde consiguieron que prácticamente el 100% de los usuarios de internet tuvieran una cuenta de Facebook. Y fue gracias a Facebook Cero que Duterte llevó a cabo una campaña inflamatoria para trepar al poder, asesinar a todo quien se ponía en su camino y justificarlo mediante fake news en la red social. Este es, yo creo, el escándalo más conocido de Facebook. Tenéis hasta documentales, creo que hay uno en Netflix, así que intentaré no extenderme demasiado. El resumen es que Facebook filtró los datos de 50 millones de personas a Cambridge Analytica. Esto pasó porque 270.000 personas respondieron a un test que ahí, en la letrilla pequeña, comentaba que no solo les cedías tus datos, sino también los de todos tus amigos. Para que os hagáis una idea de lo que esto quiere decir, esa encuesta la contestaron solo 44 españoles, pero tuvieron los datos de 137.000 españoles. ¡Ole! Y aquí un listo podría decir: ¿es culpa de los que aceptaron las condiciones del formulario? Bueno, primero, el formulario tan solo daba consentimiento para uso académico de los datos. Segundo, eso de que el formulario te avisaba de que compartías los datos de tus amigos era un poco ambiguo. Y no lo digo yo, aquí tenemos a la Agencia Española de Protección de Datos. De verdad que mi orgullo nacional surge cuando un organismo público le echa para la boca a una multinacional. Es que yo le comía los morros a la EPD. En fin, que el consentimiento por parte de los usuarios se ratificó como nulo. Tanto España como el Parlamento Europeo demostraron que Facebook estaba al tanto de todo y se les cayó el pelo. Comillas, el guión pone comillas visibles, ahí, en mayúscula. Pero la movida no es solo esto, no es solo que Facebook filtrara tus datos.
¿Qué hizo Cambridge Analytica con estos datos? Te estarás preguntando. Pues targetear a votantes indecisos con una campaña de anuncios para la desinformación. En unas elecciones. ¿Qué elecciones? Que suenen las trompetas. Efectivamente, ellos participaron en la campaña de desinformación que hizo que Trump saliera elegido. In terms of the Trump campaign, as far as I can work out, we know the Trump campaign hired Cambridge Analytica because its payments to Cambridge Analytica are public. What I'm not clear about is it absolutely proven that the Trump campaign relied on data that had been illicitly obtained from Facebook, the dodgy obtained data? Well, it has not been proven because the difficult thing about proving, a situation like that is that you need to do a forensic analysis of a database. So, the government or regulators or government agencies would actually need to obtain a warrant and come in and do an investigation of that database to figure out what data was in there and what wasn't. But what I can tell you based off of my evidence was that in January of 2016, that was the first time that Cambridge Analytica Chief Data Officer Dr. Alex Taylor told Facebook that he had deleted the original data set that was collected through This Is Your Digital Life. Now, when Facebook originally reached out to Cambridge Analytica the month before, they had asked that the original data set, as well as all of the models that were created off of that data, with that data as variables in an algorithm, that would also be deleted, as well as any other Facebook data that was collected from other apps. When the negotiation was final, all that Cambridge Analytica said that they deleted was the original data set from This Is Your Digital Life. Not data from other apps, and none of the models that were derived from that data. And a couple months later, in March 2016, I have emails with some of our senior data scientists saying that they were using Facebook-like data in their modeling. So whether that like information came from This Is Your Digital Life or through other purchases, Facebook data was still being used after the promise to Facebook to delete. And it was, about 8 to 12 weeks later that Cambridge started working on the Trump campaign. So you can infer what might have been possible, but I have no further evidence. Y no solo esto, cuando se destapó este escándalo, se vio también que Cambridge Analytica había influido en muchísimas otras elecciones y movimientos de nivel internacional, como por ejemplo el Brexit. Hola, soy la Jack que edita el contenido en frío, que no está hablando en caliente, porque creo que cuando hice esta parte del vídeo estaba claramente enfadada. Estoy dando a entender que Cambridge Analytica fue de alguna manera la responsable de la decisión final del Brexit cuando no lo fue. Un comisionado llevó a cabo una investigación y probó que el papel de Cambridge Analytica había sido menor y solo al principio de la campaña. Sin embargo, el motivo por el cual estoy tan cabreada es porque todo esto prueba que tenemos un sistema democrático muy vulnerable y que está siendo explotado por otra gente. Que Cambridge Analytica no llegara a interferir demasiado en el Brexit no implica que no pudiera haberlo hecho. Y esto ya ha pasado en otros sitios como por ejemplo en las elecciones de Kenia y tenemos que estar muy alerta con ello. Permitidme ahora, por favor, un momento de manipulación emocional. Porque es que quiero que os duela de verdad. Quiero que veáis cómo hablan sin tapujos los de Cambridge Analytica sobre manipular los resultados de unas elecciones. Mental human drivers when it comes to taking information on board effectively are hopes and fears, and many of those are unspoken and even unconscious. You didn't know that was a fear until you saw something that just evoked that reaction from you. Right. And our job is to drop the bucket further down the well than anybody else, to understand what are those really deep-seated underlying fears, concerns. There's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. There are various intelligence gathering organizations that operate very discreetly to find information like that. So I know people who used to work for MI5, MI6, they now work for these private organizations. Okay. They will find all the skeletons in his closet, quietly, discreetly, give you a report. It has to happen without anyone thinking that's propaganda. Because the moment you think that's propaganda, the next question is, who's put that out? Yes. So we have to be very subtle. It may be that we have to contract under a different name. For Cambridge Analytica. A different entity with a different name, so that no record exists with our name attached to this article. I mean, it sounds a dreadful thing to say, but these are things that don't necessarily need to be true, as long as they're believed.
So often we set up a, if we are working, then we can set up fake IDs and websites. We can go any students doing research projects attached to the university. We can be tourists. Right. There's so many options. Okay. We can look at. I have lots of experience. Yes, we've just used a different organisation to run a very, very successful project in a Eastern European country where they did a really, no one even knew they were there. They just ghosted in, did the work, ghosted out, and produced really, really good material. So we have experience in doing this. And we use that in America, and we use that in Africa. That's Right. what we do as a company. Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia. We're now moving into Brazil, China, Brazil is big. Australia, China. For China also. Just starting in China, not in politics. Esta vez Facebook no tenía por dónde esconderse, porque se confirmaba tanto que estaban al tanto de lo que estaba pasando, como que no habían tomado las medidas necesarias. Así que tuvieron que pagar una multa, la multa más grande de la historia hasta ese momento, pero que bueno, ya ves tú el efecto que tuvo, porque aquí seguimos. Sé que este vídeo es muy largo, lo sé, pero es que necesito que veáis la manera en que el Parlamento Europeo habla de Facebook y de Mark Zuckerberg. El Parlamento Europeo hace hincapié en que las plataformas de redes sociales no son solo plataformas pasivas que agrupan exclusivamente contenidos generados por los usuarios. Subraya que, por el contrario, la evolución tecnológica ha ampliado el alcance y el papel de estas empresas mediante la introducción de publicidad basada en algoritmos, publicación de contenidos y concluye que esta nueva función debe reflejarse en el ámbito normativo. Observa con pesar que Facebook no ha querido enviar a las audiencias a agentes con las cualificaciones técnicas y el nivel de responsabilidad empresarial adecuados, y señala que este enfoque es perjudicial para la confianza de los ciudadanos europeos en las plataformas sociales. Lamenta que Mark Zuckerberg no deseara participar en una audiencia pública con los diputados. Considera que no solo Facebook ha defraudado la confianza de los ciudadanos europeos, sino que también ha violado el derecho de la Unión Europea. Y recuerda que, durante las audiencias, un representante de Facebook confirmó que Facebook era consciente de que los términos y las condiciones de la aplicación preveían que los datos recogidos pudieran enviarse a terceros. Concluye que Facebook firmó un contrato con un desarrollador de aplicaciones sabiendo que éste había anunciado abiertamente que se reservaba el derecho a revelar datos personales a terceros. Concluye, además, que Facebook es responsable del tratamiento de datos personales y que, por consiguiente, es jurídicamente responsable cuando celebra un contrato con un procesador que viola la legislación de la UE en materia de protección de datos. Es que... Le estamos hablando así a alguien que hemos confirmado ha influido, ha filtrado nuestros datos, ha influido en nuestras elecciones. Y le estamos hablando así, con esta educación y este decoro, Ay, por favor, ay, es que, claro, no, es que... Creo que la política debería ser fría, que es lo que está siendo aquí el Parlamento Europeo, ¿vale? No podemos hacer política en caliente. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero podría estar de acuerdo con el tono del texto si las medidas correctivas que se hubieran aplicado para Facebook fueran consecuentes con la gravedad de sus actos. Pero es que no lo son. No van acorde. No puede ser que alguien filtre los datos de millones de europeos, que alguien interfiera en nuestras elecciones y en nuestros procesos democráticos, y la consecuencia sea, pues toma, paga esta multa que es que te va a sudar el coño, hablando en plata. Y Mark Zuckerberg, que recordemos, dice el Parlamento Europeo, no tuvo los santos cojones de participar y ayudar en todo lo que debía, aún tiene la osadía de hacer un comunicado a plena página que dice: si no podemos proteger vuestra información, no la merecemos. Es que no la mereces. Es que no quiero que tengas nada de mí. ¡No quiero! Vamos ahora a 2019, cuando, después del escándalo de Cambridge Analytica, a Facebook le cayó otra demanda, esta vez por discriminación en tema de viviendas. Facebook tiene un servicio inmobiliario. Pues resulta que Facebook permitía
que los anunciantes impidieran a los usuarios ver anuncios de viviendas basándose en cosas como su género, su raza, su religión, su sexualidad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero es que esto es peor, porque además había una feature que permitía a la herramienta crear líneas rojas separando qué tipo de perfiles podían ver qué tipo de anuncios. Es que Facebook se levantó un día y dijo, oye, pues la segregación no estaba tan mal. Es que... Y aquí me podríais decir, bueno, pero a ver, eso es un mal diseño de una aplicación, que claro, no te das cuenta y ya está. Simplemente cambias la herramienta y les quitas esa opción para discriminar a la gente y ya está. Esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Y yo te diré, vale, porque es verdad, les ha pasado esto y Mark Zuckerberg ha dicho que han aprendido la lección, que les preocupa mucho este tema y que van a asegurarse de que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Bueno, vamos a 2021. Una auditoría de la Universidad de California que estudiaba la posible discriminación en plataformas de empleo reveló que el algoritmo de Facebook discriminaba a quienes podían ver qué ofertas de empleo en base a su género. Es decir, que aunque los anunciantes solicitaran que no hubiera discriminación o segmentación demográfica, la plataforma de empleo de Facebook mostraba a los hombres oficios típicamente masculinos, como por ejemplo repartidor del Domino's, y a las mujeres oficios típicamente femeninos, como por ejemplo cajera del súper. Y esto se extendía a otros ámbitos, de manera que, por ejemplo, ingeniería del software se mostraba a hombres. Es que... Pero no pasa nada, porque ellos han aprendido la lección, están trabajando en ello, se están esforzando mucho, no paran de trabajar en ello. Llevamos más de 10 años pidiéndole a Facebook responsabilidad sobre su plataforma, pero no la tienen y no les interesa. Veamos cómo habla Meta de sí misma. Cuando en 2016 le comentaban a Zuckerberg que la gente cada vez utilizaba más y más Facebook o Twitter como un portal de noticias, Marquitos decía que eso no era cosa de ellos, que Facebook se dedica a la tecnología, no al media. Recordemos también que esto es después de que Facebook estuviera ya informado de Myanmar, de Filipinas y de Cambridge Analytica. Pero además es que esto que dice Zuckerberg es una falacia, porque dice que ellos no crean contenido, pero sí lo hacen. Ellos no son una televisión que simplemente emite una señal de manera pasiva. Ellos crean contenido, crean un feed. Y decir que esto no es así es como decir que la edición no existe en una película. Y además, que es algo que ya ha dicho el Parlamento Europeo, que tienen responsabilidad sobre esto, lo hemos leído antes. Cuando en la audiencia por Cambridge Analytica le preguntaban a Zuckerberg si Facebook vendía los datos de sus usuarios, decía una y otra vez que no. Esto no es más que una trampa semántica. Si una empresa quiere encontrar un cierto perfil y tú en vez de pasarles un PDF con los datos de tus usuarios, les haces un match entre lo que ellos buscan y la información de tus usuarios, pues no les estás dando los datos de manera directa, pero indirectamente sí. Lo único que hacen es desviar responsabilidades, tomar las medidas justas para un comunicado de prensa y lavarse las manos. Y necesito que quede claro que Facebook sabe todo esto y deciden activamente no hacer nada. Se ha probado que Facebook es consciente de que su algoritmo favorece la desinformación y la radicalización, pero deciden no cambiarlo porque las alternativas que encuentran bajan el engagement. Y lo mismo sucede con la depresión. El algoritmo favorece ciclos depresivos, pero deciden no alterarlo para no tocar el engagement. Saben que su algoritmo se alimenta de contenido extremista, pero no quieren cambiarlo. Para crear perfiles detallados de sus usuarios, para segmentar anuncios, para controlar qué aparece en el feed, para moderar el contenido de odio, para identificar fake news, para almacenar y manipular datos biométricos. La inteligencia artificial es una herramienta integral para Facebook en su trabajo, pero no tienen un control sobre ella ni la utilizan de manera responsable. Y ellos mismos lo dicen, escudándose todo el rato en que todas estas problemáticas derivan de que la inteligencia artificial es muy difícil conseguir que no esté sesgada. Si no puedes hacerlo, no lo hagas. Es especialmente gracioso que el lema de Facebook en sus inicios fuera Move fast, break things o make things apologize later. Este es un mantra muy habitual en ciclos de software
para favorecer desarrollos cortos, rápidos, iterativos que mejoren o añadan funcionalidades, a una costa de algunos posibles tropezones. Sin embargo, Facebook ha demostrado una y otra vez que no está tropezando, está rodando cuesta abajo sin frenos, atropellando a todo con quien se topa y se la suda porque es que no les pasa nada. Esta manera de pensar está bien para desarrollos pequeños en los que algún cambio o algo que se rompa no tiene grandes consecuencias, pero es inaceptable para Facebook, que tiene un peso global. Es un puñetero peligro para todos la manera en que blanden la inteligencia artificial como les da la gana. ¿Qué pasa cuando Facebook decide despedir a sus editores para que una IA haga su trabajo? Que brotan las fake news. ¿Qué pasa cuando Facebook crea una función de etiquetado automático? Que están tomando y manipulando tus datos biométricos sin tu consentimiento. Y este mal uso de la IA no son solo consecuencias imprevistas. ¿Qué pasa cuando Facebook de manera activa y consciente distorsiona el feed para manipular cómo se sienten 700.000 personas durante una semana sin su consentimiento? Pues lo que pasa es que se disculpan y ya está. Y pasamos a otra cosa. La inteligencia artificial es una herramienta increíble. Es emocionante para todos estar viviendo este momento, este hito tecnológico. Pero en malas manos es un peligro. No podemos permitir que Meta y estas otras empresas vayan en una carrera a lo loco por el progreso a costa de lo que haga falta, sin tener una comprensión de su herramienta, sin comprender de qué manera puede ser peligrosa y sin explicar de manera muy explícita las herramientas que están integrando para evitar esos peligros. Porque al final lo que pasa es que experimentan con la sociedad como les da la gana y no pasa nada. De la misma manera que los fármacos se desarrollan en entornos controlados, tienen protocolos de seguridad y se procede de maneras muy estrictas y aún así la farmacología y la medicina avanzan, o de la misma manera que controlamos tecnologías como por ejemplo el colisionador de hadrones, tenemos que proceder con inteligencia artificial, porque este descubrimiento no es de las empresas, es de todos. El daño que podemos sufrir no es una hipótesis radical, es real. Una IA avanzada en malas manos es un peligro. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. ¿Y ahora yo qué digo? Algunos podrían ver todo este cúmulo de puntos críticos y asumir que soy una alarmista intentando crear cloud en base a este tema y, bueno, pues desacreditar ad hominem todo lo que he dicho. Y otros podrían verse abrumados por todo esto que he dicho y que esta gravedad acumulada básicamente les lleva a una crisis existencialista. Vamos, que yo creo que si lo dejo aquí ahora os la resbalará todo lo que he dicho o os dará una bajona de la leche. Estos problemas no tienen una solución. Son cuestiones tan complejas, multifactoriales, con muchísimos intereses de por medio y de una escala tan grande que ni tú ni yo las vamos a resolver. ¿Vamos a arreglar el problema tú y yo? Pues no. Pero cuando estás en una situación que te incomoda o en la que te están haciendo daño, sí puedes intentar dar pasos para salir de esa situación. Por lo menos tú. Así pues, realmente, de todo este vídeo hay 3 problemas que son los que yo quiero atajar. La desinformación, la legislación necesaria para conseguir un desarrollo seguro de la inteligencia artificial y Meta. Desde la desinformación, y yo ya me doy con un canto en los dientes si esto le entra en la cabeza a alguien, porque tú ya estás siendo desinformado. Tú y yo y todos. Y sé que creemos que no, porque somos de alguna manera inmunes a ello, porque no nos dejamos manipular, o porque tenemos capacidad de razonamiento crítico, o porque ya consultamos fuentes y personas de confianza. Amor, quiero decir, no pasa nada. Es normal, es totalmente humano, es imposible que no te la cuelen. Porque la cantidad de medios, de información, de temas, es demasié, ¿vale? Aunque me he centrado mucho en Meta hasta ahora, la desinformación afecta a todo. Afecta también a Twitter, por ejemplo. Twitter ha sido un punto crítico de desinformación, tanto para el caso de Myanmar hace años, como recientemente en todo el caso de Palestina. Y digo Twitter, como puedo decir Reddit, o un anuncio, o YouTube, o tu youtuber de confianza. Y la desinformación afecta tanto a este tipo de conflictos
como al cambio climático, o a la guerra de géneros, o a la inmigración, o al problema de la vivienda, o etcétera, etcétera, porque es que hay muchísimos temas, es que es demasiado. Incluso cuando se nos presentan los mejores razonamientos y pruebas objetivas, hay decenas de estudios que demuestran que somos difíciles de convencer. El problema es que en las redes sociales la desinformación es mucho más rápida, mucho más efectiva y se ha demostrado que favorece la polarización de la sociedad y la radicalización de las actitudes. Si en los últimos años te ha parecido que vivimos en una guerra constante entre dos bandos, es porque te están induciendo a ello, porque los post incendiarios y las cámaras de eco son la base del engagement. Y yo lo siento, pero mientras no seamos capaces de aceptar que no somos infalibles, mientras no adoptemos una actitud crítica para estar alerta, ser escépticos, identificar qué pensamos y por qué, pues no hay mucho que hacer. En ciberseguridad hay un concepto básico que es la política de seguridad cero, por el cual tú tienes que aceptar que todo es un vector de riesgo. Cuando te descargas un programa, este programa tiene un hash, un código que te permite comprobar si el fichero que te has descargado es exactamente igual que el original. Pero ¿qué pasa si alguien ha editado la página de descarga y ha cambiado el hash que debías obtener por uno falso? ¿Y qué pasa si en vez de eso cambian también el fichero de descarga? ¿Y si en vez de eso resulta que quien sube el fichero no es una organización de confianza? Pues para eso tienes claves privadas, certificados SSL, pero ¿qué pasa si alguien obtiene una clave privada a partir de una autoridad de certificados que no es de confianza? Pues todo esto puede pasar. Tú tienes que aceptar que nunca vas a eliminar todo vector de riesgo. Por lo tanto, te toca estar alerta y reconocer tus vulnerabilidades. No eres tan listo, y aunque lo seas, no eres experto en todo. Y aunque lo fueras, tienes limitaciones físicas, tecnológicas, temporales, y aunque las combatas, tienes sesgos personales, sesgos sociales, y es normal, es inevitable. Una vez seas capaz de reconocer esto, si ves algún medio o herramienta que intenta luchar contra la desinformación, apóyala. Hace un año más o menos yo descubrí Ground News, una app que intenta recopilar la cobertura de una noticia por distintos medios y ubicar estos en un espectro político. Esto puede ser útil para ver quiénes cubren qué noticias y de qué manera lo hacen. El principal problema que tiene esta app para mí ahora mismo es que su alcance está muy limitado a Estados Unidos y Europa como concepto. Pero bueno, quién sabe hasta dónde podría llegar. Buscar y apoyar nuevas herramientas, nuevos medios de comunicación es vital para facilitarnos este trabajo y para protegernos de la desinformación. Y aún así, incluso cuando las encontremos, tenemos que mantenernos críticos con ellas. Y tú te preguntarás, a lo mejor, ¿cómo puedo yo intentar mantener una actitud crítica contra la desinformación? Pues si queremos empezar por algún sitio, Mike Caulfield diseñó 4 pasos sencillos para evaluar o gestionar la información que recibimos. Primero, stop. Antes de leer una noticia, de compartirla, o si notas que te está generando una respuesta emocional, para un segundo. Reflexiona en quién está diciéndolo y hasta qué punto es fiable lo que dice o si provee fuentes legítimas. Si no estás convencida de la veracidad, o no puedes o no tienes tiempo de hacer comprobaciones, si crees que puedes estar construyendo un discurso manipulativo, no te arriesgues. Segundo, investiga la fuente. Asegúrate de que si hacen referencia a algo, está bien citado, de que la fuente es verídica. Si alguien no provee de fuentes claras y accesibles, desconfía. Tercero, compara la noticia. ¿Quién me está dando esta noticia? ¿De qué manera? Estudia los diferentes puntos de vista. Y cuarto, contextualiza y evalúa la fuente. Incluso cuando citan lo que ha dicho alguien en una entrevista o nos enseñan una gráfica o fragmentos de un vídeo, hay que verlos en su contexto y ser críticos con ellos. No siempre vas a poder llevar los 4 pasos a término y es normal, el objetivo no es ese. El objetivo es que llegues hasta donde puedas y que reconozcas dónde te estás quedando. Es decir, cuando no tienes conocimientos y simplemente estás confiando en alguien como un argumento de autoridad, cuando no puedes reconocer si una investigación tiene una metodología válida o no, o cuando te están, por ejemplo, intentando manipular dando una visión sesgada de unos datos. Si consigues hacer eso, yo te como la cara, porque ¿qué hay más sexy que alguien que reconoce sus limitaciones y obra de manera consecuente para no hacer daño ni a los demás ni a sí mismo? Es que... besito. Aquí he puesto legislación entre comillas, porque bueno, el historial de los políticos legislando tecnología ha dado lugar a todo tipo de leyes extrañas e inútiles. De hecho, antes le metió mucha caña a Mark Zuckerberg, con razón, pero cuando se presentó a la audiencia por el caso de Cambridge Analytica, una de las cosas más destacadas
fue el hecho de que las preguntas que le estaban haciendo a Mark Zuckerberg no tenían ni puñetero sentido. Creo que legislar la IA es muy complicado. Diría que nuestro sistema no está muy preparado para este tipo de daños especulativos poco concretos, y pongo especulativo entre muchas comillas. De la misma manera que pasa con el cambio climático, donde el daño es muy progresivo, afecta de manera muy amplia y choca con muchos intereses económicos, veo muy complicado que se tomen medidas severas. De hecho, ¿recordáis antes cuando hablaba del AI Safety Summit, en el que se tomaron las primeras medidas, acuerdos, y se aprobó la primera ley europea para el desarrollo seguro de la IA? El próximo Summit, que sería el punto perfecto para seguir tirando del hilo, ya está haciendo marcha atrás en el aspecto de la seguridad. Iba a ser en noviembre de 2024 en París, pero lo han movido a febrero de 2025, y ya no se llamará AI Safety Summit, sino AI Action Summit. Y esto es muy importante porque pone de manifiesto que la seguridad, la safety, ya no será el punto principal de la cumbre, será uno de los 5 puntos que se tocarán. Encima, la que llevará la cumbre es una tal Anne Boverot. He leído que han comparado el alarmismo de la IA con el catastrofismo que hubo en el año 2000, aunque no he encontrado una fuente explícita para este comentario. Lo que sí he visto es que en sus declaraciones habla sobre no tenerle miedo a la IA porque no nos quitará el trabajo, que los modelos de trabajo simplemente cambiarán como una revolución tecnológica más. Y esto me da un palo, porque es que estamos otra vez con lo mismo, y este no es ni el objetivo de la cumbre, ni son las preocupaciones de la gente, ni es por lo que estamos tomando todas estas medidas. Es que estamos todo el rato igual. Llega alguien y dice que la IA es una herramienta increíble, pero que las empresas punteras no están llevando a cabo desarrollos seguros. Y luego llega otra persona, lo acusa de tecnófobo, relaciona esto con las anteriores revoluciones tecnológicas, y ya estamos dando a la rueda otra vez, no hablando de los temas de los que tenemos que hablar. Es como la 4ª vez que lo digo, y yo lo sé, y lo siento, pero es que genuinamente me preocupa que esta vaya a ser la recepción del vídeo. Y que la persona que va a llevar esta cumbre tenga un discurso tan desdeñoso al respecto, pues me preocupa. Y lo digo yo, con estas pintas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Pues como tampoco quiero iniciar una campaña de acoso contra Anne Boverot, porque tampoco toca, yo creo, pues no vamos a contactarla. La AI Action Summit no provee, hasta donde he encontrado, de ningún correo o medio de contacto salvo para ponentes. Quien sí tiene un buzón abierto para cuestiones ciudadanas es l'Élysée. Así que vamos a mandarle un mensaje al presidente de la República Francesa, que es quien está a cargo de llevar a cabo esta cumbre. Y además me han dicho que últimamente las cosas están muy tranquilas por Francia, ¿no? Así que seguro que me contestan. Dejo aquí el enlace donde podéis mandar vosotros mismos un mensaje y el modelo que yo he enviado. Si alguien quiere enviar su propio mensaje, os animo a hacerlo expresando vuestras preocupaciones por este tema. Por lo que respecta a las políticas europeas para legislar la inteligencia artificial, creo que la mejor manera de provocar algún efecto sería un grupo de presión. Pero evidentemente eso se escapa totalmente de mi alcance como persona irrelevante. Lo que sí creo es que podemos hacer una cierta presión a nivel nacional que transmita estas preocupaciones a nivel europeo. Sí podemos exigir a nuestro gobierno nacional más explicaciones y más severidad con este tema. Por si no ha quedado claro, mis preocupaciones en este vídeo son 3. Primera, que las empresas líderes en IA no estén llevando a cabo desarrollos seguros y que haya que establecer marcos concretos de actuación y responsabilidad. Segunda, que el uso de la inteligencia artificial en redes sociales esté alimentando la desinformación y la radicalización de la sociedad. Y tercera, que haya campañas de desinformación que son activamente casos de injerencia política. E insisto, esto está pasando. Así pues, sugiero contactar con 3 organismos nacionales para explicar nuestras preocupaciones. Primero que todo, el Departamento de Seguridad Nacional, que agradezco tenga un correo abierto para la ciudadanía y nos permite expresar todos estos puntos y proporcionar fuentes para respaldarlos. Después mandaremos una sugerencia al buzón de la AEPD, que ya la conocemos del caso de Cambridge Analytica. El mensaje está limitado a 1000 caracteres, así que voy a centrarme en el mal uso que las redes sociales hacen de nuestros datos para facilitar la desinformación y la interferencia política. Y para terminar, la Agencia Estatal de Investigación destinó el año pasado más de 6 millones para investigar mecanismos contra la desinformación, así que le envié un mensaje al Ministerio de Ciencia, al que pertenece esta agencia, para agradecerles ese trabajo, ponerlo en valor y preguntarles cómo iba la cosa. Todos estos mensajes los he escrito con ayuda de una inteligencia artificial, porque insisto, no me tiembla el pulso en utilizar inteligencias artificiales, porque son buenas herramientas. Soy perfectamente consciente de que estos mensajes poco harán.
¿vale? Pero quiero decir dos cosas. 1. Por poco que hagan, si hacen algo yo ya estoy conforme. Y 2. Creo que a título personal, a nivel individual, tenemos que acostumbrarnos a tomar este tipo de acciones políticas. En el vídeo de Tanith Lee ya dije que tenemos que dejar de entender a las editoriales como entidades abstractas. Y lo mismo sucede con las instituciones y organismos públicos y políticos. Tenemos que acostumbrarnos a interactuar con ellos y exigirles responsabilidades. Así pues, el tema de la legislación, como dice Meta, estamos trabajando en ello. Creo que los movimientos del último año son positivos, pero que no tenemos que dejar que se diluyan sin más. Ya hemos arrancado, leñe, pues vamos a ello. Quiero cambiar la meta sacrificando a Meta. Lo que llamamos la meta de un videojuego es básicamente una serie de estrategias óptimas para jugar. Por ejemplo, en la primera generación de Pokémon, Alakazam era un arma de destrucción masiva, porque tenía un ataque especial rotísimo y no había casi nadie con resistencia al daño psíquico. La meta de algunos videojuegos está en un desequilibrio perfecto, es decir, que cambia y se autorregula con el tiempo. Siguiendo con el ejemplo de antes, en la segunda generación añadieron Pokémon de tipo siniestro, resistente al daño psíquico, que además solían contar con gran fuerza de ataque físico, de modo que Alakazam pisó banquillo por primera vez. Mi sugerencia es que la manera más fácil de provocar un cambio en cómo estas empresas están trabajando con la IA es cambiar la meta actual, es decir, hacer la estrategia que están siguiendo inviable. Y voy a ser clara, la manera en que quiero hacerlo es sacrificando a Meta, la empresa. A partir de ahora, en este punto, voy a basarme mucho en mi experiencia personal y voy a dar mis opiniones. Creo que hay cierto valor en expresar mi opinión ahora. Estoy harta de Meta. Estoy harta de tener que soportar a Trump cada día durante 10 años. Estoy harta de que personas como Putin estén utilizando a Meta para sus objetivos. Y también estoy harta de que haya personas que han muerto porque no controlan su algoritmo, de que la sociedad esté cada vez más polarizada y radicalizada porque conviene a su engagement, de que descubramos una y otra vez que nos manipulan, que distribuyen nuestra información privada, que lo hacen a propósito y que no tengan consecuencias por ello. Y estoy harta de tener que pelearme cada 2x3 porque intentan mover la línea de lo permitido más y más. Hace un año Meta anunció un cambio en la política de privacidad de WhatsApp al que podías oponerte mandando un correo electrónico. Y aunque no fue fácil, acabé encontrando el correo al que tenía que enviar mi queja y les mandé un mensaje alegando mis motivos. ¿Qué pasó? Que me dijeron que mis motivos no eran suficientes y echaron mi queja para atrás. Poco después de eso decidí descargarme todas mis fotos de Facebook y borrar la cuenta. Y mientras estaba siguiendo los mecanismos internos que tiene Facebook para poder descargarte sus fotos, me bloquearon la cuenta por un uso sospechoso. ¿Y qué quieren que haga para desbloquearla? Mandarles una foto de mi DNI. Y yo evidentemente no quiero darles mi DNI. Así que como decían que lo que querían era mi foto, mi nombre completo y mi fecha de nacimiento, mandé una foto del DNI con esa información y el resto de información censurada. ¿Y qué pasó? Que me dijeron que no valía, porque lo que quieren es mi DNI completo en realidad. Y luego tuvimos este nuevo incidente en el que anunciaron que iban a entrenar su inteligencia artificial con la información de nuestros perfiles. Y si querías oponerte, tenías que encontrar un formulario que estaba más escondido que el puñetero santo grial y mencionar una ley específica con un motivo y apartado específico, porque si no, tu solicitud del formulario se echaba para atrás. Y aún así, se reservaban el derecho a hacer lo que les diera la gana. Es que se me hinchan las narices. Pero no nos engañemos, es que este formulario no es más que un intento de colar el consentimiento por omisión para salvarse de la legislación europea de la inteligencia artificial. Y nosotros solo hemos tenido esta opción por esta ley. En el resto del mundo, donde no tienen esta protección, pues que les jodan. Y sí, al final Meta ha decidido parar este entrenamiento de la inteligencia artificial en Europa solo por las presiones nacionales. Porque con el tema de la inteligencia artificial, Meta no se va a echar para atrás, porque no aprenden la lección. Ahora mismo la decisión de mandar a la mierda a Meta es muy personal, y no juzgo a nadie por utilizar WhatsApp o Instagram. Se puede hacer un discurso sobre que la plataforma que te da, por ejemplo Instagram, te permite luchar contra ella desde dentro. Por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz, María Ressa, que combatió activamente contra Duterte en su campaña autócrata en Filipinas y que lidera una campaña internacional contra Meta, tiene un perfil activo de Instagram,
que utiliza para divulgar esa información y no por eso la considero una hipócrita ni pretendo juzgarla. Para mí lo peor es la sensación de que me tienen cogida por los huevos. Porque me parece legítimo, después de todo esto, querer que Meta desaparezca en mi vida. Pero tomar distancia es muy complicado. El Facebook, mira, que se lo queden, supongo. Me fastidia porque tienen de rehén los recuerdos de una época de mi vida, pero es que estoy harta de pelearme. Instagram, por otra parte, es una guarrada, por dos motivos. Por una parte, porque hay gente a la que le tengo genuino aprecio, o incluso gente muy cercana con la que tengo interacción básicamente a través de Instagram, porque suben algo, o yo les mensajeo, o alguna cosa similar. Para continuar, porque al final había decidido empezar este proyecto y Instagram era una plataforma de difusión que tenía, por minúscula que sea. Tampoco me gusta la manera en que al vincular este proyecto a Instagram, enseguida he empezado a pensar en cifras, en el algoritmo, en conseguir una mayor repercusión, en publicidad y en cosas que no son el motivo por el que creo contenido, ni algo que me guste, de hecho, pero afectan a la manera en que lo hago. No sé qué hacer con Instagram, sinceramente, pero creo que necesito tomar distancia de él. Así que creo que dejaré la cuenta abierta, me lo quitaré del móvil y subiré stories. Pero luego está lo que de verdad me jode, que es el WhatsApp. Porque, ¿qué pasa? Que para mandar a la mierda a una empresa que me está jodiendo activamente, ¿tengo que quedarme incomunicada? Hay negocios que utilizan WhatsApp y ya no es eso, mi familia, mis amigos, si es que hasta en mi trabajo, la vía de comunicación rápida es un grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Que voy a ser yo la pringada que se aísle totalmente de los demás? Cuando tomar medidas de verdad nos pica, es cuando vemos que no estamos preparados para daños que no sean directos. Llega un punto en que parece que me estoy intentando autoconvencer a mí misma de que no vale la pena, de que no es mi responsabilidad intentar salvar a nadie de estos problemas y de que en realidad tengo un complejo de mártir que está intentando morir o sacrificarse por una causa. Es que no es así, es que me parece legítimo no querer tener que estar vinculada a una empresa que activamente creo que me está haciendo daño, que no me repercute en ningún bien. Y más cuando hay alternativas. Y entonces es cuando relativizamos nuestro papel en todo esto. ¿Va a resolverse la crisis de Palestina o el cambio climático o la desinformación porque yo me quite estas apps? Pues no, a gran escala no va a cambiar nada. O puede venir alguien y decirme, bueno, pero utilizas Google y seguro que compras en Amazon y también compras productos que no son sostenibles con el medio ambiente. Pero todo esto son excusas catastrofistas. Es decir, que yo no voy a cambiar nada porque soy un individuo pusilánime en una sociedad tardocapitalista que está abocada a la catástrofe. Esto lo único que hace es refugiar la culpa teniendo por encima una crisis existencialista. Y cada uno con sus mecanismos, pero es que llega un punto que no me da la gana. Hay un problema concreto para mí, que es Meta, y que no quiero depender de ella. Porque llevar una vida ordinaria no tendría que estar vinculado a una empresa. Para el caso de WhatsApp tenemos alternativas muy viables. De hecho, quiero recomendar Signal, porque la interfaz de Telegram es un poco rara, pero la de Signal es prácticamente la misma que WhatsApp y es además mucho más segura. Cuando avisé a mis amigos y a mi familia que me iba a quitar WhatsApp, la reacción fue como... ¿Cómo puedes hacer eso? Madre mía, pero ¿cómo hablaremos contigo ahora? ¿Y cómo vas a vivir? Es como... Por favor. Y quiero ser comprensiva. Porque sé que si digo, oye, pues si quieres hablar conmigo, vente a Signal. Pues alguien me dirá, ¿qué pasa? Que tenemos que irnos todos a Signal porque tú lo digas, ¿no? Y a ver, primero creo que si toda nuestra vida y nuestras relaciones dependen de una app y una empresa, hay que darle un par de vueltas. Segundo, también podemos normalizar tener más de una app de mensajería. No es ningún atentado contra natura, son 2 apps en el móvil. Y tercero, tampoco se trata de o te haces Signal o dejamos de ser amigos. Pues mira, yo voy a estar en esta otra app, si te apetece que sigamos comunicándonos como hasta ahora, puedes encontrarme ahí, y si no, no pasa nada. Hay otras vías de comunicación. Más allá de esto, yo ya no sé qué decir. Sinceramente, clamar al cielo por quitarte WhatsApp me parece tener la piel muy fina. Igual es algo generacional, porque yo sobreviví al asesinato de Messenger, que es la mejor aplicación de mensajería que se ha hecho. Abro, cierro debate y lo digo, sí.
Así que por mi parte se acabó Meta en todo lo que pueda. ¿Arreglaré todos los problemas? Pues no. Pero por lo menos, si puedo mejorar en algo mi situación y evitar un daño que me parece que me están haciendo, pues lo haré. Y el resto poco a poco. ¿Es Meta la causa de todos los males de este mundo? Pues no, tampoco. Creedme que tengo muchos problemas también, por ejemplo, con YouTube o con Google. Pero para mí, Meta lleva 10 años pasándose los límites por el forro una y otra vez, y yo no puedo más. ¿Recordáis el concepto de la ventana de Overton? Pues creo que es mi momento de intentar mover la ventana hacia algo que creo que es más positivo. Ahora mismo quitarme WhatsApp, Facebook e Instagram parece un duro atentado para mi capacidad de estar conectada con los demás. Creo que deberíamos naturalizar cambiar estas plataformas de comunicación si no son responsables. María Ressa ganó el Premio Nobel de la Paz en 2021, entre otras cosas por su incansable lucha contra Duterte durante años, sobrellevando el miedo a morir con una sonrisa, mientras algunos de sus compañeros no tenían tanta suerte. María lleva años intentando convencer a la gente de que todo esto de lo que he hablado está pasando y es un problema. Quiero recomendaros que le echéis un ojo al discurso que dio cuando recibió el premio. Hay algunas partes que son duras. Escucharla hablar de los periodistas, abogados, organizaciones que han luchado, han sido encarceladas y han muerto por defender la verdad para que seamos conscientes de todos estos problemas, me pone el estómago del revés. Cuando habla sobre cómo una bomba atómica ha caído en el mundo de la información y debemos construir códigos, organizaciones y rediseñar el periodismo para el siglo XXI, la entiendo, porque esa preocupación es paralela a la de la gran mayoría de investigadores de la inteligencia artificial. El discurso de María Ressa, para mí, es poderoso, porque muchas veces cuando intentamos hablar de responsabilidad individual, citamos a Hannah Arendt y al concepto de la banalidad del mal y decimos cosas como, por ejemplo, que la inacción ante el mal puede ser tan culpable como la acción. Permitir que el mal persista convierte a uno en cómplice. Que la renuncia a pensar críticamente es dejar que otros decidan por nosotros y conformarnos con obedecer, o que el mayor mal del mundo no es cometido por criminales ni por locos, sino por gente común y corriente que acepta la premisa de su Estado y participa en cualquier sistema ordenado por el Estado. Y creo que todas estas ideas alrededor del discurso de Hannah Arendt son legítimas y son preocupaciones que debemos tener en cuenta. Pero también creo que a nivel individual no suelen surtir mucho efecto. Muchas veces negamos nuestra responsabilidad en todos estos temas porque sentimos que ya tenemos decenas de batallas en el día a día y que ya hay organismos que deberían ser responsables de ocuparse de estas cuestiones. Pero la realidad es que cuando estos sistemas y organizaciones no funcionan como deben, solo quedamos nosotros para poder tomar acción. No es mi responsabilidad cambiar el mundo, pero si me quedo en esa idea y nunca hago nada, desde luego no va a cambiar. Es por eso que este discurso en positivo me parece más alcanzable para todos y más fácil de aproximar a la gente. Lo que yo creo podemos hacer es, primero, decidir cuáles son nuestras luchas, aunque no sean todas, aunque no sean muchas. Una vez tengamos identificado por qué queremos luchar, podemos definir nuestras líneas en la arena. Y cuando tengamos esas líneas claras, identificar qué estamos dispuestos a sacrificar por estas ideas. Aunque no sea mucho, todo tiene valor. Para lo que nos ocupa en este vídeo, por ejemplo, sé que muchas empresas están dispuestas a pasar por alto la seguridad en sus desarrollos a cambio de beneficios. Sé que las empresas punteras de IA lo están haciendo con sus desarrollos fuera de control. Y sé que una de las consecuencias de esto es que vivimos en una sociedad que está cada vez más polarizada y radicalizada. Por lo tanto, pediré a mis organismos políticos que regulen la inteligencia artificial, que aseguren desarrollos seguros y sobre todo que apliquen medidas severas contra la desinformación. Intentaré consumir contenido de manera crítica y me gustaría ayudar a la despolarización de la sociedad. Y si noto que una empresa está haciendo daño, intentaré poco a poco ir dando pasitos para alejarme de ella. Así que, por lo que a mí respecta, Meta se puede ir a la mierda. I've said this repeatedly over the last 5 years. Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Without trust, we have no shared reality, no democracy, and it becomes impossible to deal with the existential problems of our time. Bueno, parece que hemos llegado al final de este vídeo.
Parecía que no iba a llegar nunca, ¿eh? Yo lo sé. Antes que nada me gustaría agradecer muchísimo el trabajo que han hecho a todos los científicos, periodistas, investigadores, etcétera, etcétera, que son ellos quienes han hecho todo el research y todo el trabajo para sacar a luz todos estos temas. Y yo he hecho una especie de antología remix de todo. Se merecen sinceramente un aplauso. O sea, yo... A la gente que hace research, que hace investigación y que hace periodismo del bueno, es que los admiro horrores y respeto muchísimo su trabajo. Especialmente quiero agradecer este vídeo de Berly Beachy y este vídeo de Robert Miles, que fueron los que provocaron mi intersección y de hecho fundaron el primer esqueleto para este vídeo. No soy ni una experta en inteligencia artificial, ni una periodista, de hecho. Pero bueno, es que creo que mi perspectiva al final es esa, no soy una experta en este tema, pero de qué manera, cuando no somos expertos en esto, podemos informarnos, vivirlo o razonarlo. De hecho, es que no soy experta en nada, es que es la verdad. Tú miras el contenido de este canal y ¿qué leches es? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estaba preparando un vídeo para echarme unas risas a costa de Poe, cuando de repente Meta saca esto y a mí se me va la pinza y decido volcarme en este largometraje, básicamente. Es que la que me despisto, ¡pam! Estoy envuelta una vez más en intentar derrocar a una multinacional. Es que no aprendo. Haré algo divertido ahora. En plan... Siento que lo necesito después de todo esto. En fin, como siempre digo, espero que este vídeo haya servido de algo para alguien o que haya significado algo para alguien. Este vídeo y este proyecto es realmente un canal de YouTube. Hasta ahora he estado utilizando Instagram como plataforma de difusión. No me gusta la manera en que me afecta Instagram, nunca me ha gustado. Así que si os gusta el contenido que hago, realmente agradecería mucho que me siguierais en YouTube. Porque al final la plataforma que quiero tener está aquí. No está en Instagram ni en ningún otro sitio. Y creo que es donde más soy yo misma, la verdad. Porque es que en Instagram soy un desastre. No comento cosas a la gente y me agobio yo sola. Así que por favor, si os ha gustado, suscribíos al canal. Y comentad algo aquí. Cualquier cosa. Si os ha gustado, si no os ha gustado, qué cambiaríais, qué os gustaría que hiciera. Cualquier cosa. Si es que genuinamente me hace ilusión. Así que nada. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y chao.